Apreciados estudiantes, bienvenidos al videotutorial de ética del aprendizaje para psicólogos. Entonces, este título nos plantea preguntas como ¿qué es ética? Entonces, respondámonos mentalmente o puedes pulsar el video eh, y responder la pregunta ¿qué es ética? ¿Qué es aprendizaje? Vamos a ver entonces cuál es el propósito de aprender ética como estudiante. Vamos a realizar una actividad de presaberes, vamos a comentar el tema, vamos a realizar una actividad de aprendizaje significativo, una actividad de aprendizaje colaborativo, una evaluación, unas conclusiones. En este curso de ética abordaremos la psicología del aprendizaje, las técnicas más efectivas para aprender y cuál es su relación con la ética. ¿Cómo influye la ética en tu proceso de aprendizaje? Saber ética me hace un mejor estudiante, me hace un mejor ser humano, me hace un mejor profesional. La ética es el arte y el estudio de la práctica de conductas adecuadas en el ser humano. Cómo comportarnos adecuadamente dentro de la sociedad para que haya un mayor bienestar social. ¿Cómo ser bueno? Es una pregunta que responde la ética. Yo soy Julio Nieto, yo soy psicólogo con una maestría en administración de empresas. Me gusta mucho la programación neurolingüística y estoy interesado en la psicología de la educación y estoy siempre leyendo artículos acerca de cómo aprender más rápidamente y también cómo aprender idiomas más rápidamente. Me pueden contactar por Skype y estoy en el horario de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Uno de los objetivos es comprender de qué manera los principios éticos pueden mejorar nuestro desempeño en el estudio. Vamos a identificar la importancia de la ética en las actividades de la vida cotidiana en general y del aprendizaje en particular. Dentro de la actividad de presaberes vamos a responder las siguientes preguntas. Vamos a responder si tengo la capacidad de aprender de forma autónoma, realmente, o sea, vamos a hacer una introspección y nos vamos a preguntar, ¿tengo la capacidad de aprender de forma autónoma? ¿Qué puedo hacer para incrementar mi capacidad de aprender de forma autónoma? ¿Cuál es la relación entre la ética y el aprendizaje? ¿Cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje de acuerdo a la investigación científica? Entonces, en esta actividad de presaberes, en la parte inferior del video aquí en YouTube, encontramos este vínculo, pulsamos allí en ese vínculo y vamos a tener la actividad que yo voy a leer y voy a tener en cuenta. Y entonces, actividad de presaberes, vamos a escribir aquí el email y el nombre enseguida. Tengo la capacidad de aprender de forma autónoma, entonces vamos a escribir aquí la respuesta. Si consideramos que tenemos la capacidad de aprender de forma autónoma o no, lógicamente, entonces investigamos qué es el aprendizaje autónomo, qué es el aprendizaje colaborativo, qué es el aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las técnicas que utilizo para aprender de forma autónoma? ¿Cuál es la relación entre ética y aprendizaje? ¿Cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje de acuerdo a la investigación científica? Esto es muy importante para una optimización del tiempo. Entonces, luego de responder estas preguntas, que es antes de estudiar, hacemos esta actividad, por eso se llama actividad de presaberes, porque es antes de comenzar el estudio del tema. Y luego entonces, al finalizar el curso, vamos a ver
qué tanto hemos aprendido en relación al conocimiento previo. Entonces, vamos a realizar un trabajo escrito y vamos a participar en el foro de discusión. El trabajo escrito tiene una serie de normativas que están descritas en la guía de actividades de este curso. Vamos a filosofar acerca de la necesidad de la ética y del aprendizaje en la vida cotidiana. Vamos a enumerar 3 dilemas éticos de nuestras comunidades y a pensar en posibles soluciones. Entonces, dentro del trabajo vamos a escribir una página y vamos a decir qué consideramos que son los principales problemas éticos de nuestra sociedad. Y están aquí las características del trabajo, qué tipo de letra, el tamaño y las normas APA. Las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes para ser presentadas en el foro de discusión y en el entorno de evaluación. Entonces ya hablamos del trabajo escrito y vamos a hacer una participación o varias participaciones en el foro. Para participar en el foro de discusión se debe tener en cuenta entonces la definición de ética y su relación con el aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para aprender de forma autónoma? Debemos establecer propósitos de aprendizaje y seleccionar las estrategias más adecuadas para lograrlos. También debajo de este video vamos a encontrar entonces el vínculo acerca del aprendizaje autónomo. Otro video acerca de las estrategias efectivas de aprendizaje. ¿Cuáles son las técnicas o estrategias más efectivas para aprender? Son 2. La repetición espaciada y la recuperación activa. La repetición espaciada quiere decir que uno estudia primero cada día, luego cada 3 días, cada 20 días, cada mes, cada 2 meses, o sea, se va espaciando el repaso para que quede fijado ese conocimiento en nuestra memoria a largo plazo. Y la recuperación activa consiste en hacerse preguntas y responder esas preguntas sin mirar, sino solo de memoria. Por eso hay que recuperar de memoria y de acuerdo a lo que hemos entendido. Entonces tenemos que recuperar de forma activa, o sea, sin mirar ese conocimiento, eso que hemos estudiado mediante preguntas. De allí las preguntas al inicio de esta actividad, estas preguntas acerca de qué me sirve saber ética cuando soy un estudiante y cuáles son las formas más efectivas para aprender. Entonces, las preguntas que ya nos hemos hecho, ¿tengo la capacidad de aprender de forma autónoma? O sea, necesito de un tutor o de un profesor como en el aprendizaje presencial. Necesito ir todos los días a una universidad y tener allí un profesor que me esté preguntando, o yo puedo responder de forma autónoma a esa necesidad que tengo de aprender. O sea, lo puedo hacer por mí mismo, con un apoyo, lógicamente, como estamos teniendo en este momento, pero eso es aprendizaje autónomo. Entonces, desde el punto de vista ético, tenemos la responsabilidad de estudiar un poco cada día porque es la forma más efectiva para aprender. O sea, demostrado científicamente está que si uno estudia un poco cada día es mucho mejor que si estudia 8 horas o 24 horas X día. O sea, el estudio espaciado se demuestra
que es mucho más efectivo que cualquier otra forma de estudio como subrayar, repetir, releer, etcétera. ¿Qué puedo hacer para incrementar mi capacidad para aprender de forma autónoma? Una de las estrategias es crear el hábito de estudiar todos los días a una determinada hora y hacerlo todos los días, porque eso crea el hábito, ¿no? Esa es una de las formas. ¿Qué formas tienes tú para aprender de forma autónoma? ¿Cuáles son las técnicas, ya sea que las hayas estudiado o no, o que las hayas desarrollado personalmente? ¿Cuáles son esas técnicas que hacen que se haya aumentado tu capacidad de aprender de forma autónoma? Comparte ese conocimiento y esas apreciaciones en el foro de discusión para que los compañeros también conozcan cuáles son las técnicas de cada uno. ¿Cuál es la relación entre ética y el aprendizaje? O sea, si la ética es la rama de la filosofía que nos hace cuestionar acerca de nuestra propia conducta, entonces, ¿cuál es la conducta ética en un estudiante? ¿Cuál es la conducta ética? Entonces sabemos que no es ético copiarse los trabajos, sabemos que no es ético dejar para hacer todo a última hora. Bueno, hay muchas acciones, muchas conductas, comportamientos que sabemos que no son éticos, como robar. Robar no es ético, todos lo sabemos. Matar no es ético. Pero dentro del aprendizaje, ¿qué conductas son éticas y cuáles no son éticas? Entonces hay una rama de la ética que mide si una conducta es ética o no por las consecuencias que tiene esa conducta. Si las consecuencias de la conducta son positivas, entonces esa conducta es ética. Entonces, si tú estudias de forma espaciada en el tiempo, sabiendo que es una de las técnicas más importantes y más efectivas para aprender, si haces una recuperación activa y si lo haces cada día, un rato, 15 minutos, media hora, ya sea que utilizas para aprender, para realizar el trabajo, para hacer una estudio espaciado o una recuperación activa, tú sabes que estás haciendo un estudio de forma ética, ¿sí? Es un aprendizaje ético. También es importante tener en cuenta que como estudiantes tenemos la responsabilidad luego de ser buenos profesionales, o sea, de servir a la comunidad, de servir a las personas a quienes va dirigido nuestro producto o servicio, en este caso el hecho de ser psicólogos. Entonces, eso también es fundamental para tener en cuenta como comportamiento ético. Saber que si no estoy realizando un estudio paulatino, diario, responsable, no estoy teniendo una conducta ética para mis pacientes del futuro, para las comunidades en las que voy a intervenir, etcétera. También en las empresas en las que voy a trabajar, ya sea en recursos humanos o en el ámbito que nos vayamos a desarrollar o como profesor, como tutor en una universidad. ¿Cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje de acuerdo a la investigación científica? Ya les comenté entonces cuáles son. Díganlas ustedes, pausen el video y entonces hagan una recuperación activa de cuáles son las técnicas de aprendizaje. Recuperación activa, ustedes lo dicen en voz alta, le explican a alguien. Explicar a alguien un concepto también es una forma de aprender. Eh, una de las mejores técnicas de aprendizaje es explicar a alguien de una forma fácil y resumida un concepto. Dentro del aprendizaje significativo, entonces tenemos que vamos a aplicar
estos nuevos conocimientos a las actividades cotidianas. Entonces, si ya sabemos que la repetición espaciada o el aprendizaje espaciado y la recuperación activa son las técnicas más efectivas para aprender, entonces vamos a practicar eso diariamente. Vamos a crear el hábito. Eso es aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo consiste en que nosotros modificamos nuestras conductas debido a lo que hemos aprendido. Si no modificamos nuestra conducta y de una forma positiva para que sean conductas éticas, entonces no hemos aprendido. Es por eso que es importante tener en cuenta el aprendizaje significativo. Y en esta actividad tenemos también un video en YouTube titulado ¿Para qué sirve la ética?, de Adela Cortina. Y luego, teniendo en cuenta el contenido del video, responde las siguientes preguntas. ¿Te parece que ser honesto es realmente importante? Entonces, también ya hemos hecho varias conclusiones, ¿no? Una conclusión importante es que mi comportamiento ético como estudiante redunda en un comportamiento ético como profesional, porque si soy responsable como estudiante, tengo mayores posibilidades de ser un profesional responsable. Entonces, eh, vemos aquí algunos problemas éticos, ¿no? Problemas éticos como la cuestión de Odebrecht, el escándalo del siglo. Este es otro video explicado en 6 minutos sobre Odebrecht, para meditar acerca de la ética y acerca de los comportamientos éticos. En la actividad del aprendizaje colaborativo, entonces, vamos a realizar una evaluación grupal, o sea, cada integrante del curso debe dar una nota de 1 a 5 a cada uno de los que aporten en el foro de discusión. Entonces, mínimo 3 aportes respondiendo a cada una de las siguientes preguntas. Entonces, tenemos aquí las preguntas que hay que responder son las que ya hemos hecho con anterioridad, las que tienen en el test, en la actividad inicial. Entonces, aquí están los criterios para realizar esa evaluación grupal, ¿no? Y lograr que nuestros compañeros tengan un buen nivel de comprensión de esta fase. En caso de que tengas baja motivación, hay diferentes técnicas psicológicas para mejorar la motivación. También podemos conversar por Skype, intentando encontrar una solución, y siempre es importante recordar las razones por las cuales uno se matriculó en la carrera, porque a uno le gusta, porque tiene el propósito de mejorar su vida, etc. Entonces, estos objetivos hay que tenerlos presentes durante toda la carrera para que la motivación se mantenga siempre en alto y para que logremos nuestros objetivos de estudio, que es graduarnos y ser unos buenos profesionales. Si tienes problemas visuales, la plataforma de la UNAD tiene diferentes herramientas para aumentar el tamaño de la letra y para hacer que se vea mejor, ¿no? Una herramienta de contraste también. También puedes hacer que Google Drive lea los contenidos de los textos en voz alta. Entonces, cualquier tipo de inconveniente que tengas, se le puede encontrar solución. Entonces, ya hemos comentado cuáles son los tipos de aprendizaje. El tipo de aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Y dentro de estos tipos de aprendizaje podemos entonces aplicar técnicas de aprendizaje como las que hemos comentado, y como ser éticos implica responsabilizarnos de nuestras conductas. Entonces,
Mejorar nuestras técnicas de aprendizaje implica que vamos a ser mejores estudiantes, o sea, nuestros resultados van a ser mejor. Entonces, esa es una de las formas en que la ética mide el comportamiento de las personas. Si los resultados son positivos, entonces el comportamiento fue positivo. Entonces, vemos aquí que de un lado tenemos la ética y del otro lado tenemos el aprendizaje, ambos con su propio cuerpo de conocimientos, pero hay aquí un momento en el cual se entrecruzan, ¿no? Entonces, allí es donde encontramos la relación entre ética y aprendizaje. Entonces, esa relación es de la que hemos venido hablando. Además, porque cada profesional tiene unas normas de conducta, un código ético, ¿no? Entonces, tenemos el código ético del psicólogo que tenemos que cumplir, que tenemos que conocer. Entonces, vamos a realizar la evaluación luego de que ya hemos leído los contenidos, hemos estudiado los videos, hemos visto los videos y podemos buscar en internet entonces cuáles son las técnicas más efectivas para estudiar. Porque en la medida que soy responsable con mi estudio y con mis resultados para ser un excelente profesional, en esa medida estoy teniendo un comportamiento ético. Y esta es una de las conclusiones por qué la ética y el aprendizaje y la psicología están entrelazados. Porque mi conducta como estudiante determina también mi éxito profesional y mi éxito en los estudios y auguran que realmente voy a graduarme, ¿no? Porque un comportamiento ético implica en cumplir mis compromisos como estudiante. O sea, yo me comprometí conmigo mismo a inscribirme en una universidad, a elegir una carrera y luego entonces tengo que ser responsable conmigo mismo y no abandonar la carrera, no dejar que el desánimo me gane y no permitir que dejar las cosas para última hora implique estrés, implique que no pueda enviar los trabajos o que deje de cumplir. Y entonces, ser éticos como estudiantes implica tener mejores notas y tener mejores resultados, porque estoy siendo mucho más responsable o totalmente responsable si tengo un comportamiento ético de verdad. Entonces, en esta evaluación vamos a responder las mismas preguntas que nos hicimos al comienzo del curso, pero lógicamente tenemos que en este momento tener un conocimiento mucho más amplio y vamos a comparar entonces lo que respondemos al final del curso con lo que sabíamos al inicio del curso y debe haber una diferencia bastante significativa si fuimos éticos al momento de estudiar y al momento de consultar los diferentes conceptos de los cuales hemos hablado. Entonces, nuevamente tengo la capacidad realmente de aprender de forma autónoma porque tenemos la tendencia a decir, sí, sí, claro, yo puedo estudiar de forma autónoma. No, pero es que puedo no es suficiente. No es puedo, sino lo hago a diario. ¿Qué puedo hacer para incrementar mi capacidad para aprender de forma autónoma? Entonces, ¿qué podemos hacer? Investigar cuáles son las mejores técnicas de estudio, las que dan mayores resultados de acuerdo a los estudios científicos, que son las dos que hemos mencionado, pero hay más. Entonces, implementar esas acciones de forma cotidiana, o sea, que el aprendizaje logre una modificación en la conducta para que realmente sea un aprendizaje. Porque si no logra una modificación en la conducta, entonces es un aprendizaje solo teórico, o sea, no es un aprendizaje real, sino que es un aprendizaje solamente que está en la mente. Es una fase del aprendizaje, una fase inicial del aprendizaje, pero no es el aprendizaje realmente porque, como ya hemos dicho, el aprendizaje
real implica una modificación de la conducta, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje? Nuevamente, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y si ya recuerdas las dos que hemos mencionado varias veces, puedes ir incrementando y entonces encontrar una más, que está la técnica de Feynman, eh, que consiste en explicar, o sea, fue un físico, este señor, ese es el apellido del físico, que fue muy buen profesor, y entonces eh, a su forma de aprender se le denomina por su apellido. Bueno, entonces las conclusiones académicas ya las hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que como conclusión hemos dicho básicamente que tenemos que modificar la conducta de acuerdo al aprendizaje que hemos obtenido. Y esa modificación de la conducta o esa conducta es algo que debo hacer a diario para que el hábito se mantenga, y porque cuando tenemos un hábito, esa es una forma de hacer las cosas mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, como en el aprendizaje autónomo se utiliza Internet, ¿no? Entonces, una de las formas de aprender de forma autónoma o de manera autónoma es utilizar el Internet, los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Que es lo que utilizamos en la UNAD, y entonces tenemos que fortalecernos para que seamos competentes en el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Entonces, como tutores estamos diseñando siempre excelentes actividades académicas en cada uno de los cursos, animándolos a que ustedes investiguen. Y en esto de investigar es importante conocer el significado de las palabras, ¿no? Si tiene un origen, este, por ejemplo, en medicina, ¿no? En medicina tú escuchas que el médico dice, hay que hacer una uretolitotomía. Entonces, claro, si uno no sabe el origen de esas palabras, no entiende, ¿no? Entonces, uréter son los conductos que van del riñón a la vejiga y por ahí baja la orina, ¿verdad? Del riñón a la vejiga. Entonces esos son los uréteres. Entonces, litotomía. Lito significa piedra y tomé significa romper, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el médico allí cuando hace una ureterolitotomía? Va a romper las piedras que se encuentran en el uréter, en su paciente, ¿no? Entonces, de igual forma, en psicología tenemos palabras con un origen, entonces tenemos diferentes técnicas, ¿no? Diferentes corrientes psicológicas como el conductismo, el psicoanálisis, la gestalt, y cada cosa tiene un significado. Entonces es importante conocer la raíz siempre, el fundamento primero, ¿no? Hay que ir al fundamento. Entonces el fundamento comienza con el significado de las palabras. Luego conocemos entonces el tronco, luego las ramas, luego las hojas. Pero no podemos comenzar a estudiar las hojas, o sea, las cosas más precisas, más, digamos, más avanzadas, si no tenemos un conocimiento de la raíz y del tronco. Entonces los animo a que siempre encuentren el significado de las palabras y, lo fundamental, lo básico. Bueno, compañeros estudiantes, este ha sido el videotutorial en esta oportunidad, y entonces
Los invito a los siguientes videotutoriales y como les comentaba, todos los videos y toda la información que ustedes necesitan para el curso estará tanto en el entorno, o sea, en la plataforma de la universidad, así como debajo de este video en YouTube. Bueno, que tengan una buena noche o un buen día, de acuerdo al momento en que estén mirando este video, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta pronto.